Entendamos el proceso de comunicación. La efectividad de la comunicación es, por supuesto, en gran parte determinada por el propósito o la meta de comunicación. ¿Es para desarmar hostilidad? ¿Es para edificar relaciones? ¿Proveer información? ¿Motivar a la acción? ¿Es abierta? Tal vez tratando de lograr una meta mientras se está en el proceso. ¿Es entonces su propósito compatible con el o la persona que escucha o del grupo que está escuchando? Si no hay propósito o si no hay meta tampoco para la comunicación, entonces tal vez sea una comunicación casual. Como quiera que sea, si el evangelio ha de comunicarse, entonces se necesita pensar con anterioridad en cuanto a cómo se ha de efectuar la comunicación. Primero, veamos algunas metas para que la comunicación sea efectiva. La meta debe de ser condicional previa o de condición previa. El que desea transmitir comunicación con significado debe entonces tomar las siguientes cosas en cuenta: conocer su audiencia, establecer un vínculo, contacto de ojos con la audiencia, aprender también el vínculo del lenguaje, lo que los unifica y como el lenguaje predominante, compartir además algunas experiencias personales con la audiencia y participar también en asuntos culturales con la audiencia y entender también las diferentes creencias de las personas o las diferentes culturas dentro de su audiencia. Segundo, la segunda meta es poder crear un entendimiento más comprensivo del evangelio. Obviamente, un encuentro inicial tal vez no ofrezca la ocasión para que sea comprensivo. Sin embargo, quizás al pasar el tiempo y en ocasiones la comprensión pueda efectuarse. Por otro lado, uno no debe de ofrecer un evangelio que lleve otro significado ni que sea torcido. Y la tercera cosa, la meta es para expandir, para edificar una comunidad del reino de Dios. Uno no debe de introducir temas marginales o controversiales que dividen y destruyen la comunidad. Ahora veamos 3 pasos para que la comunicación sea efectiva. Primer paso, veamos la transmisión, cómo se transmite. El mensaje alcanza el oído y también el ojo o cualquier otro sentido suficientemente claro para que el entendimiento sea posible. El segundo paso para que la comunicación sea efectiva, noten, el receptor entiende lo que el iniciador está tratando de decir o tratando de comunicar. Y la tercera es la respuesta. El receptor, el que está oyendo, emite su respuesta al mensaje que está recibiendo, ya sea el rechazo, aceptación o indiferencia deferida que ha de ocurrir. Es posible que las 3 respuestas ocurran durante la misma presentación. Por ejemplo, cuando Pablo le predicó a las personas de Atenas, él recibió 3 respuestas diferentes. Algunos se burlaron, otros querían seguir escuchando y algunos recibieron bien el mensaje positivamente y llegaron a convertirse, según Hechos 17, 32 al 34.
Tres metáforas que tal vez pueden describir cómo se efectúa el proceso de la comunicación. La primera, el ejemplo de tejido social. La comunicación efectiva es algunas veces en formas o formas como un paño social intrincadamente entretejido que sigue el siguiente proceso. Cuando dos personas, por ejemplo, reciben el mismo mensaje, frecuentemente tienen un entendimiento diferente, aún siendo el mismo mensaje. Y la comunicación nunca es formularizada, o sea, encerrada en un modelo, en una misma fórmula o automática. Y tampoco la comunicación es siempre relacionada al edificar entre lo común, muchas veces a través de un proceso largo o difícil. Mientras mayores sean las diferencias culturales, entonces más dificultosa se hace la comunicación o el proceso de comunicar. Cuando, como quiera que sea, al pasar el tiempo y con el esfuerzo, el tejido y las vueltas empiezan a mostrar el patrón de un significado unificado. Ahora, en cuanto a el edificio, o sea, la construcción, la comunicación efectiva es, en algunas formas, construida como si fuera un edificio de historia. Es edificada alrededor del pasado, el presente y llevando hacia el futuro. La comunicación se edifica sobre el tiempo, reconociendo que el pasado, presente y futuro influencian la naturaleza y la efectividad de la comunicación. Por lo tanto, la comunicación no sucede en un momento determinado, en un instante, sino que es un proceso que lleva mucho tiempo. Transmisión de ideas transculturales. En el proceso más intricado de la comunicación a través de las culturas, creatividad considerable es necesaria para comunicar conceptos que no puedan existir en la cultura del oyente. Dos principios han sido usados para ayudar en la transmisión de las culturas transculturalmente. El primero de ellos es el uso del equivalente dinámico. O sea, esto quiere decir entender el significado con intención dentro de una cultura, pero cambiando la forma para que se ajuste a la cultura del oyente, sin diluir la intención del mensaje. Por ejemplo, si dentro de la cultura del recibidor no hay conocimiento ni experiencia sobre, supongamos, ovejas, entonces hablar sobre el Cordero de Dios, entonces no daría ningún significado relevante. Quizás el permiso literario requeriría el uso de otro animal como sustituto que lleva el mismo sentir de la ternura, vulnerabilidad y también la intimidad que se encuentran en una oveja o de una oveja. Si la cultura no tiene una palabra, por ejemplo, para culpa, entonces otra palabra o combinación de palabras tiene que ser improvisada para presentar entonces ese mismo significado o connotación de lo que queremos decir con culpa. Toda traducción y contextualización son entonces aproximaciones cuando mejor se pueda lograr, aunque llenas de deficiencias. El segundo uso es el uso del circuito de forma o función y significado. Todo lo que compone el cristianismo puede ser analizado bajo el circuito de la forma, de la función y del significado. Por ejemplo, forma.
quiere decir, nos referimos a lo externo, las características visuales del comportamiento o aparatos pueden cambiar con el paso del tiempo y pueden ser diferentes de una cultura a otra cultura. La función es la interpretación práctica de cómo se ha entendido la forma para suplir una necesidad inmediata. Y el significado es la idea coherente que creó la forma para así comenzar. Por ejemplo, el significado de la música en los comienzos del cristianismo era para instruir en las escrituras y para rendir adoración a Dios. Quizás su función era también para animar a los adoradores y también para dar un sentido de afinidad, de comunión entre la iglesia cristiana. La forma era sencilla. Más tarde evolucionó, cambió a ser los cánticos gregorianos cantados primordialmente por un coro de personas de diferentes voces. Más tarde era posterior. Estos cánticos eran cantadas en latín para la gente que no entendía el idioma. Su función dejó de ser para educar en el idioma vernáculo y más para comunicar un espíritu entonces más místico. Hoy en día, muy pocos adoradores pedirían la misma forma. Es una cuestión abierta sobre la función y el significado continúan siendo también el mismo. Otro ejemplo es el baile, según las escrituras. Pueden ver el Salmo 30, versículo 11 y el Salmo 149, versículo 3. El baile es mencionado en el contexto de gozo y también de la celebración. Pero hoy en día, el baile de salón, de un salón de baile, disco o cantinas, no presentan ni la forma, ni la función, ni tampoco da el mismo significado como lo narran las escrituras. Entonces, la pregunta que debemos nosotros considerar, ¿cuál sería entonces el paralelo del baile cristiano en nuestra sociedad contemporánea?